estamos en condiciones de ofrecer un perfil sumario, pero íntegro, de el patrono de los laicos en México, el beato Anacleto González Flores, porque a la vuelta de muy pocos días en este aciago 2020, vamos a rememorar la ofrenda de la vida que hizo el 1 de abril de 1927 al lado de sus compañeros que recibieron con él la palma del martirio, Luis Padilla Gómez, Jorge y Ramón Vargas González, de Anacleto González Flores. Y es el caso que vamos a presentar el perfil de este fiel laico que ahora se presenta como modelo de laicado en México. Y tendríamos que justificar qué hizo y por qué ha alcanzado ese rango un jalisciense que nació en Tepatitlán el 13 de julio de 1888 y perdió la vida de forma trágica el 1 de abril de 1927. Y bueno, pues hemos de comenzar diciendo lo siguiente, que nos encontramos en este momento en un ámbito que en su tiempo conoció Anacleto González Flores, el cuadrante del Templo de Santa Teresa de Guadalajara, donde por diversas circunstancias y en distintas ocasiones nuestro beato pudo estar y que nos acompañan, además de una representación suya, una partícula de su cuerpo en un relicario que está al pie del pedestal donde ahora luce su imagen como beato. Reliquia que donó a este templo de Santa Teresa de Guadalajara, que es donde nos encontramos, María Concepción Plasencia Parra, una religiosa reparadora tapatía que tuvo en su tiempo la cualidad de haber sido la persona que al tiempo del velorio de Anacleto González Flores, entre el 1 y el 2 de abril de ese año del 27, de frotar objetos entre rosarios, medallas y trocitos de tela que la gente desde la calle quería tuvieran contacto directo con el cadáver del mártir. Bueno, pero esto lo comento solo como obertura a lo que voy a desarrollar como tema a propósito de un laico que hizo de su vida un testimonio íntegro de lo que el Evangelio puede ser para quienes lo toman en serio. Un estilo de vida, un método para alcanzar la perfección y un camino para alcanzar la aspiración suprema, la vida eterna. Anacleto González Flores nació, he dicho, el 13 de julio de 1888 en Tepatitlán, Jalisco. Sus padres, Valentín González y María Flores, engendraron en su matrimonio 12 hijos. El segundogénito será Anacleto, pero la nómina de la prole la encabezará Simón, que
que nació con una deficiencia mental. Es decir, que se quedó en una fase de su vida que no superó la infancia y que debido a su nombre y a las circunstancias de entonces, le granjeó un apodo. Ya pocos serán los que recuerdan a Simón el Bobito, pero quienes vivían hace 110 años tenían en la mente una figura que aparecía en los libros de texto como trasunto del palurdo. Simón el Bobito era el paradigma de la inocencia y de la ignorancia. Y como el mayor del clan de los González Flores tenía esa limitación, a la prole, los malquerientes les apodaron los Bobitos. Don Valentín era hijo bastardo. Su padre, Ramón González, un terrateniente que solo por eso había sostenido relaciones temporales con distintas mujeres, lo engendró, pero no asumió ni su paternidad ni su crianza. Y don Valentín arrastró ese estigma. Ser hijo ilegítimo en una comunidad donde en ese momento había distinciones entre buenos, malos y regulares. Y no se le olvidó. Esto no será ajeno a la forja en la que se caldee nuestro personaje, porque Valentín arrastrará, por un lado, que nunca haya sido hijo de una familia, pero por otro, una aversión natural a los acaudalados, a los ricos, que en su caso lo eran los terratenientes, los ganaderos, es decir, los que venían de esos clanes que al tiempo de la conversión en ayuntamientos de los pueblos de indios se habían aventajado con tierras de comunidad para hacer minifundios o latifundios, dedicarse a la crianza del ganado y al cultivo de las tierras labrantías en la zona de los Altos de Jalisco. Y bueno, el caso es que Valentín, dentro de sus limitaciones, aprendió un oficio. Y cuando contrajo matrimonio con María Flores Navarro, ya tenía él un telar de rebocería y según fue creciendo su prole, los incorporó al oficio. Con esto estoy diciendo que nuestro Anacleto fue ayudante de su padre en cuanto pudo serlo, 5, 6, 7 años. Y como el primogénito Simón estaba incapacitado para hacerla de cabeza, él la hizo de líder respecto a los 10 hermanos que vinieron luego. Bueno, el siguiente paso relevante nos lo ofrece la circunstancia de haber sido Valentín un personaje gracias al cual Anacleto entendió el compromiso social. ¿Por qué? Bueno, Anacleto nace en 1888 y cuando tiene 12 años, su padre se engarza en algo que en ese tiempo podría ser moneda corriente, pero como él la tomó, un riesgo grandísimo. Pedir que el presidente perpetuo de México, Porfirio Díaz, dejara el cargo. Ser presidente de México, según la Constitución de 1857, implicaba
tener ese oficio 4 años. Recuerden ustedes que la Constitución Liberal de 57 es una calca casi al carbón de la de los Estados Unidos, donde a la fecha el mandato del titular del Poder Ejecutivo es de 4 años. Bueno, Porfirio desde 1874 se venía reeligiendo cada cuatrienio, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, Valentín fue de los que dijo, ya 6 no. Y entonces se afilió a un partido antireeleccionista que fue reventado por el gobierno de una forma brutal. Y la pena de eso fue cárcel, confinamiento. En lo más temido de ese tiempo, el castillo de San Juan de Ulúa. ¿Qué les parece? Cualquiera de nosotros que pudiera quedarse en las circunstancias en las que se vio Anacleto a los 14 años podría decirlo. El padre en la cárcel por una cuestión política y él como segundogénito pero primogénito en la práctica de 11 hermanos, pues afrontar las circunstancias. Ahí está las tenazas y el marro en el que se va a forjar este carácter. ¿Quién es Anacleto González Flores hasta 1908? El hijo de un matrimonio de gente pobre, copioso, con escasos recursos, pero también con una responsabilidad mayúscula, hacerse cargo de su familia al faltar el padre. Y en un contexto donde Tepatitlán se desbrozaba entre el rango de ciudad que había recibido poco antes por su cercanía con Guadalajara y por su desarrollo demográfico y el esquema piramidal que se había impuesto gracias o a merced del capitalismo que alentó desde sus ideas liberales Porfirio Díaz. Y bueno, 1908. Hasta antes de esta fecha, crucial para Anacleto, la edad de 20 años, él ha sido un hijo del pueblo, que ejerce cierto liderazgo, pero que tiene entre las pandillas de mozalbetes que no tenían a quién más recurrir, 3 virtudes. Le gusta la música. Desde que entró a la adolescencia ha participado en la banda municipal y aprende a pulsar instrumentos, especialmente la guitarra. Música, nota, música, oído, música, voz. Y donde va a cultivar entonces, además del pulsar este instrumento, el saber interpretarlo. Segundo, el conocimiento. Anacleto asiste a los estudios de primeras letras con Heriberto Garza, un pedagogo que hizo época en Tepatitlán, pero también marcado por el positivismo que impuso Gavino Barreda en los gobiernos liberales al tiempo de la restauración de la República y que proscriben la fe y la religión, que antes era la base educativa de siempre entre los mexicanos, pero que para Anacleto se traduce en un aprendizaje donde el conocimiento es también pensamiento crítico. Y yo creo que la herencia de Heriberto Jara en nuestro beato mártir no será pequeña y que nunca le abandonará esa relación de causa y efecto entre lo que aprendo, conozco, asimilo, digiero y comparto. Pensamiento crítico. Bueno,
Y el tercer factor van a ser unos ejercicios espirituales que unos padres pasionistas impartan en la parroquia de San Francisco de Tepatitlán cuando Anacleto tiene 18 años. Pero también muchas perspectivas ante sí. Al grado que don Narciso Cuéllar, vicario parroquial del templo de San Francisco de Asís, le sugiera que curse los estudios de la educación media superior en el único plantel disponible en la región de los Altos de Jalisco en ese momento, el Seminario Auxiliar de San Juan de los Lagos, que se había fundado en 1906 con el auspicio del arzobispo don José de Jesús Ortiz. Anacleto no aspiraba a ser sacerdote, no tenía esa vocación. Le constaba que su vida tenía que ser como laico. Pero ante la posibilidad de cursar, diríamos ahora, la preparatoria o quedarse sin ella en su comarca y no hacerlo, optó por lo primero, pero siempre definiendo los campos. Si ustedes echan cuentas, cuando Anacleto arribó al Seminario Auxiliar de San Juan de los Lagos en 1906, me corrijo, en 1908, el Seminario Auxiliar se creó en 1906, Anacleto ingresó en 1908. Sin aspirar a ser cura, bueno, iba a las aulas a clases y debía vivir y comer por separado. Eso lo llevó a un lugar donde se asistía a pupilos, la casa de una señora de nombre Matiana, y a quienes los inquilinos apodaban la Madre Matiana, que les lavaba la ropa, les daba de comer y les prestaba un cuartito por cierta cantidad de dinero. Y como huésped de la Madre Matiana, los siguientes 5 años, Anacleto será estudiante en el Seminario Auxiliar de San Juan de los Lagos, y no solo eso, sino también maestro. A la edad que tenía, a los libros que había leído y se siguió devorando, y al empeño por hacer del conocimiento una herramienta, bueno, pues se suma ese talento suyo que lo va a caracterizar y que desde entonces le va a granjear el nombre de el maestro. En ese tiempo, en el habla popular, por la asonancia, a los maestros más bien se les decía maestros, maestro. Y el maestro, no Anacleto, que es un nombre largo, el maestro Cleto, al tiempo que se convierte en el suplente del profesor para la repetición de las cátedras en el horario vespertino, se le va a perpetuar. 1908, 9, 10. El centenario del proceso emancipatorio, pero también el del Plan de San Luis y el de el desmoronamiento del régimen de Porfirio Díaz. 10. 11. El surgimiento del Partido Católico Nacional y de la candidatura de Francisco I. Madero para reemplazar a quien había renunciado a la presidencia de México. 1912. Madero como autoridad y su postura ambivalente ante el gobierno, porque no es lo mismo ser caudillo que ser estadista. 1913. La decena trágica, el asesinato de Madero, la invasión al puerto de Veracruz de los Estados Unidos. Nuestro alumno del Seminario Auxiliar de San Juan de los Lagos,
que esté en el seminario, pero no es seminarista porque no aspira a ser clérigo, tiene que resolver dos cosas. La de los superiores que le han presentado como buen aspirante para seguir su formación en Roma, pagándole todo con una beca, y la del ciudadano que no quiere ser ministro sagrado, ordenarse, pero sí luchar por los postulados de la fe católica desde su trinchera de fiel laico. Esto es lo que elige Anacleto. Y esto es lo que va a pasar a partir de 1913, cuando terminado el año lectivo, no sin antes fundar una falange de la patria en San Juan de los Lagos con sus compañeros para de lo que venga luego del asesinato de Madero, a quien Anacleto conoció personalmente. Bueno, es el caso que Anacleto se presenta en Guadalajara en 1913 con un solo propósito: cursar la carrera de abogado, y con su título de bachiller se presenta en la Escuela Libre de Derecho, una escuela privada que sostenía la Sociedad Católica en la capital de Jalisco, y con muy buena fortuna cursa los estudios que tendrá que interrumpir en 1914, cuando la ciudad se convierte en un batidillo porque la toman los carrancistas y luego la quieren incorporar a su causa los villistas, y bueno, se hace un zafarrancho y los estudios se interrumpen y Anacleto se tiene que ir a un refugio, el más seguro que tuvo en ese momento, La Manzanilla, donde su hermano Severiano ha puesto un tendajón y donde ocupa a su colateral de despachador, y donde pasa una columna que encabezaba un general, Antonio Delgadillo, pero ahora al frente de una guarnición grande de villistas, y Anacleto se le suma como rebelde al gobierno carrancista por su postura absurdamente anticlerical. Para coincidir en Guadalajara con otro jefe del villismo, nada más y nada menos que su padrino de bautismo, o quien le impartió el bautismo, el presbítero Jesús Rubio, que abandonando la sotana se ha hecho caudillo guerrillero, villista. Jesús Pérez Rubio es su nombre, dicho Jesús Rubio. Don Jesús Pérez Rubio, don Antonio Delgadillo y Anacleto González Flores van a formar una triada en Guadalajara villista. Anacleto no entra como guerrillero al villismo, sino como secretario y tribuno, orador oficial. En 1915, un caudillo villista se hace del gobierno de Jalisco y encuentra que Antonio Delgadillo y Jesús Pérez Rubio y su séquito le son un estorbo, y decide, siendo de su mismo bando, exterminarlos. Y con un argumento de quítame esas pajas, los hace arrestar, y con el argumento de remitirlos a la Ciudad de México para que se les juzgue en consejo de guerra, dispone que sean pasados por armas en la primera estación que toque el ferrocarril saliendo de Guadalajara, la de Poncitlán. En ese lugar se hacía el cambio de vagones, y Anacleto y compañeros bajan en la estación, y las horas que tardan para que llegue el engarce del ferrocarril, Anacleto las ocupa en acercarse a un grupo de niños que andaban ahí entre vendiendo baratijas, entre diciendo charras y jugando, los congrega y se
organiza para darles una sesión de catequesis, sin saber que mientras sus compañeros fumaban, escupían, contaban charras, los que los iban a fusilar llegaron, lo vieron a él entre tantos niños, siguieron de largo, tomaron a sus compañeros y los pasaron por las armas. Anacleto salvó la vida en Poncitlán por un pelito. Y ahora podríamos decir, bueno, pues por haber hecho lo que le gustaba y lo que hizo mucho siempre, la catequesis infantil. Haber salvado la vida de esa forma, para Anacleto fue más que emblemático, y al calor de eso, renunció a 3 cosas para el resto de sus días: a la violencia, a las corruptelas y a las aspiraciones humanas. Yo creo que 1915 y ese lance es el año de la conversión de Anacleto, porque a partir de entonces y hasta lo que le quede de vida, los 12 restantes años de 1915 a 1927 serán para Anacleto la ocasión de mostrarse como el fiel laico, con más agallas y con más arrestos y con más claridad intelectual de entonces para acá. En efecto, Anacleto González Flores lo subsume todo. Es un lector voraz y crítico. Es un publicista infatigable y se vale de todos los recursos de su tiempo: la prensa, los cablegramas, el telégrafo, para comunicar ideas. Y estas ideas, apegadas por un lado al contenido inamovible de la fe católica, por otro a los postulados de la doctrina social de la Iglesia y por otro a los tiempos que se están viviendo, que son calamitosos. Así que a partir de esa fecha, y apenas pueda hacerlo, que será el año de 1916, los 10 años restantes de su vida, Anacleto será el alma del apostolado de los fieles laicos en Jalisco. Y lo hará desde 3 trincheras: la cátedra, para lo cual promoverá, gracias a la creación de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, círculos de estudios de periodismo, de sociología, de oratoria, de apologética. Luego, de la resistencia pasiva a través de manifestaciones que conseguirán derogar en Jalisco 3 disposiciones del Congreso del Estado que restringían el número de ministros de culto y alteraban grandemente la libertad religiosa. Y bueno, organizar un boicot económico para que los católicos dejaran de comprar mientras no se derogaran esas leyes. Le faltaba una corona, la va a producir en 1925 al crear la Unión Popular. ¿Qué es? Bueno, es un movimiento que, con unas bases muy elementales, recupera la esencia cristiana de la cultura mexicana y la convierte en acción social químicamente pura. Ahora bien, la acción popular, con Anacleto González Flores al frente, se convierte en el modelo del apostolado laical en México. Y esto en este momento, híjole, como para decir es bueno o es malo, es muy híbrido,
porque el 1 de agosto de 1926, un grupo de laicos que desde un año antes ha creado en la Ciudad de México una Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, afina o enfila o afila sus baterías para promover ya no la resistencia pasiva al modo de Gandhi, sino la resistencia activa, empuñando las armas. Y convoca eso a todas las asociaciones de laicos, especialmente a la Unión Popular. Anacleto tenía claro que él nunca, jamás iba a empuñar las armas. Pero en la cuenta regresiva que va del 1 de agosto del 26 al 31 de diciembre, tiene que decidir. O la Unión Popular respalda la resistencia activa que está promoviendo la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, o no lo hace, y lanza una moneda. Y tomando en consideración el ánimo de los miembros de la Unión Popular, no le queda más remedio que aceptar no proponer la resistencia activa. Y siendo como era el caudillo natural en Jalisco, de convertirse en jefe civil de la resistencia activa. Situación de lo más complicado, porque en ese momento Anacleto ya tenía esposa y tenía hijos y responsabilidades familiares que nunca le abandonaron. Una esposa, Concepción Guerrero, que jamás coincidió con su marido. Ella quería que su esposo ganara mucho dinero como abogado, la llevara a vivir a las colonias que ya se estaban estableciendo en Guadalajara y le diera un estatus y un tren de vida muy superior al que había conocido una mujer pobrísima que fue testigo de cómo su padre apuñalaba y asesinaba a su madre en Aguacatlán y que pasó el resto de sus días, de la niñez a la juventud, en un asilo. De donde la sacó Anacleto, yo diría que por algo más que Quijote. Anacleto se enamoró de una chica de un asilo que administraba la señorita Apolinaria Camacho, hermana del presbítero Vicente María Camacho. Y como se usaba entonces para hacerse alguien de una novia, le mandó una cartita a la chica que le gustaba, pero sin nombre, y la dejó en la puerta del asilo, y no la recibió la destinataria sino Concha. Y cuando Anacleto supo que ella le correspondía, no tuvo corazón para decirle: no eras tú a la que le mandé la carta, era tu compañera. Y aceptó ser su novia, sin amarla. Y ella aceptarlo como novio, deseando que alguien la sacara del internado. Anacleto no fue infiel a sus ideas, pero sí muy romántico. El matrimonio no le dio felicidad y lo compartió al lado de una mujer que hasta el último instante de su vida siempre le reprochó su compromiso como fiel laico. Es decir, que nunca compartió sus ideas, que siempre le echó en cara que como proveedor tuviera a su familia viviendo al día. Oigan, un abogado que termina pagándole a su cliente, ¿cuándo se va a hacer rico? Bueno, soy de los que piensa que el 1 de abril de 1927, a la edad de 39 años, Anacleto González Flores cerró un proceso para el que nació.
y que ser ahora el patrono de los laicos en México nos deja a todos un reto muy grande. Entender que el apostolado de los laicos es natural, connatural, específico y no tributario, concomitante, aleativo al de la Iglesia. En otras palabras, que un apóstol laico con un sentido de Iglesia no es un ayudante de los obispos ni de los curas. Y que puede tener vida propia, no al margen ni al filo, ni de forma paralela, pero sí con un rango de responsabilidad como las que asumió el Anacleto, escritor, maestro, periodista infatigable, promotor social, sociólogo, y al final de cuentas valiente hasta el grado supremo. Anacleto González Flores es el paradigma de los laicos en México y no de forma gratuita ni accidental. Y que en esta sesión hayamos tenido en este espacio que él físicamente conoció una partícula de su cuerpo que recibió en prenda la niña que en su tiempo tuvo el ministerio de ungir con su sangre pedazos de tela entre el 1 y el 2 de abril de 1927, muy emotivo en el marco de esta pandemia que estamos viviendo en el 2020. Ojalá que su celestial patrocinio a todos nos empuje a imitarlo un poco y a enterarnos de su vida y de su obra, porque Anacleto sigue siendo el gran desconocido, y eso es muy triste. Ningún fiel laico ha escrito tanto como Anacleto González Flores, y permítanme que se los diga y no es un reproche, pero no creo que ningún fiel laico de México haya leído sus obras completas, que están publicadas y que cualquiera las puede tener. Muchas gracias.